Ahí comenzó. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a pasar, avísenme si ahí ven la pantalla. Bueno, bien, lo que trabajamos con función afín es con la forma. A partir de ahora, las funciones que vamos a trabajar son funciones numéricas, ¿sí? Por una fórmula. En este caso, la función afín, que es la más fácil de todas las funciones, porque tiene dos términos. Es un binomio, van a ver que tiene dos términos, un término que es el que acompaña a la X, que normalmente lo escribimos con la letra A en forma general, y un término que no tiene X, que es el término independiente. Esos dos valores en la función afín van a ser los dos que me van a servir para graficar. El valor de la A, que es el valor que acompaña a la X, es lo que en una función afín determinamos o llamamos como pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gráfica tiene una cierta inclinación. Depende de cómo la dibuje, va a tener una inclinación. Esta inclinación me lo va a dar el valor de A, ¿sí? Y el valor de B, que es el término independiente, generalmente es el que no tiene X, por eso se llama independiente, es eh, es la ordenada al origen, ¿sí? Como yo voy a dibujar una recta, la gráfica de esta función, si yo le doy valor de X, lo que me va a quedar es una recta, yo la recta la puedo graficar al menos con dos puntos, ¿sí? Esos dos puntos son, por un lado, hay dos maneras de graficarla. Con la ordenada al origen y la pendiente, que serían los dos puntos que vamos a trabajar, o si pudiera buscar los ceros de la función y la ordenada al origen, también es otra forma de graficar la recta. Nosotros vamos a graficar para no tener que hacer las tablas de valores y trabajar dándole valores a X como se puede hacer para otras funciones, por ejemplo, para las funciones exponenciales que vamos a ver en la última unidad, sí le vamos a tener que dar valores a X y encontrar los valores de ahí, pero para no trabajar con valores independientes y después usar la fórmula y trabajar y encontrar los valores de ahí, lo que vamos a hacer es trabajar solamente o es graficar a partir de la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Es decir, que por ahora tabla de valores para esta función no vamos a utilizar. Eso doy un ejemplo como para que empecemos a graficar. Como yo sé que va a ser una recta, por el tipo de función, porque la X tiene exponente 1, es decir, que el grado de la función me va a indicar qué tipo de función es, en este caso es una recta. Lo que voy a hacer es buscar la ordenada al origen y la pendiente. Supongamos que tenemos la función 2 quintos de X menos 1, ¿sí? Yo ahí tengo la función ya determinada por el valor de X con su pendiente y la ordenada al origen. 2 quintos y la ordenada al origen es menos 1. Me voy a ir a otra página. Si yo lo tuviera que graficar, ordenada, fíjense que la ordenada es menos 1. Ese valor de ordenada siempre se marca sobre el eje de la Y, ¿sí? Entonces, el primer punto a marcar en el gráfico, en el sistema de ejes cartesianos, va a ser la ordenada al origen, que en este caso es menos 1, ¿sí? Para este ejemplo. Y a partir de ahí me voy a la pendiente, que es 2 quintos, y voy a mover 5 unidades hacia la derecha, y si es positivo, la pendiente se va a mover hacia arriba, desde la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, grafico tomo el primer punto va a ser la ordenada, y a partir de ahí
me muevo 5 lugares a la derecha, voy a tener que estirar el gráfico. 5 unidades a la derecha, más o menos hasta acá va a llegar y 2 hacia arriba. Entonces me voy a mover desde la ordenada, tomo 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha, y como la pendiente me dice que tengo que moverme 2 unidades hacia arriba, muevo desde ese lugar 1 y 2 unidades. Ahí, esto se llama la distancia del taxista. Voy a llegar al otro punto de la recta. Luego con una regla, en este caso no la tendría, y me va a quedar determinada la función. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Ese punto es la ordenada y es el que corta al eje Y. Y hay otro punto, que es el que está acá, que es el que corta al eje X, está bastante mal dibujado, pero ese punto que está ahí es lo que se llama cero de la función. Y eso es fundamental para el análisis de la función. Una vez la gráfica, yo hago todo el análisis que habíamos hecho en el otro, en la unidad 2. Tengo que indicar quién es el dominio, quién es la imagen, cero de la función, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, y si es creciente o decreciente. En este caso, recta no tiene subidas y bajadas, o sea que va a tener un solo intervalo, o totalmente creciente o totalmente decreciente. Y el cero de la función es el que me va a indicar quién es positiva y quién es negativa. Para este caso, el dominio, como es una función afín, yo en el trabajo anterior no les puse, habían puesto algunos nada más que la parte donde estaba dibujada, y está bien porque no estaba aclarado. Pero generalmente cuando es una recta, estas continúan, ¿sí? Son totalmente crecientes. Entonces, esta recta si continúa bajando, es decir, que yo le sigo dando valores al eje de las X para el lado de los negativos, voy a seguir encontrando imagen. Por lo tanto, el dominio para cualquier función afín toma todos los números reales, es decir, desde menos infinito a más infinito. Y la imagen también, porque va a subir, se va a ir hacia el más infinito y va a seguir bajando al menos infinito. Es decir, que tanto el dominio como la imagen son los reales. ¿Cómo se encuentra el cero de la función? Se llama cero, ¿por qué? Porque ese valor del eje de intersección de los dos ejes, del eje X y del eje Y, es cero. ¿Cómo lo encuentro? Se toma la función, que es 2/5 de X menos 1, que era la fórmula o la función que les di como ejemplo, y se iguala a cero. Por eso se llama cero la función, porque se arma de la función, pasa a ser una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo que ver en qué valor del eje de las X la función se hace cero. Utilizando una ecuación de primer grado que se despeja, y yo tomo el valor de las X. Por ejemplo, el pasar al otro miembro sumando, ¿sí? Me va a quedar 0 más 1, me va a quedar 1, y el 2/5 que está multiplicando la X va a pasar al otro miembro dividiendo, ¿sí? Entonces, como va a dividir, 1 dividido 2/5, lo resuelvo, y ese X, 1 dividido 2/5 es 5 medios, 2,5. Por lo tanto, ese punto que está ahí entre 2 y 3 justamente es 2,5 o 5 medios. Entonces, cero de la función va a ser X igual a 2,5 o 5 medios, que es lo mismo, ¿sí? A partir de ahí ya puedo hacer el análisis. ¿Qué es lo que tengo que analizar? ¿Dónde es positivo? El conjunto de positividad va a ser toda esta parte superior de la gráfica hasta el infinito. En este caso, de las funciones afines tienen conjunto de positividad
y un conjunto de negatividad, es decir, que va desde el 2,5 hasta el infinito positivo, ¿sí? Por debajo del eje X la función desde el menos infinito hasta ese 2,5 que es el cero de la función. Por eso es necesario cero de la función, porque es el que me determina dónde es positiva y dónde es negativa. Y en este caso del intervalo de crecimiento, acá va a ser toda creciente o decreciente, es decir, que a medida que voy aumentando los valores de X, van aumentando los valores de Y, por lo tanto, crece en su totalidad, en este caso, desde menos infinito a más infinito. Que me da también el valor o sea, si la función es creciente o decreciente, el valor de A. Si A es positiva, la función la voy a hacer hacia arriba. Y si A es negativa, la función la voy a hacer hacia abajo. ¿Sí? Eh, eh, ay, no me digan que se corta. ¿Me escucharon? O s- ¿Me escuchan? Mm, sí, no sé. ¿Saben que se corta cuando comparto la pantalla? Porque se me corta cuando comparto la pantalla. Bueno, se entendió algo, por lo menos. Si no, yo después esto se los vuelvo a grabar y se los envío nuevamente. Bien. Tienen que saber lo que sí pido, yo ahora me voy de nuevo para no interferir tanto, me voy directamente a compartir y no les leo, vayan diciéndome, háblenme y díganme si se corta o no. Ahí vuelvo otra vez a la pantalla completa. Vamos a hacer ahora, ¿qué es lo que necesito? O sea, yo les había dicho que con 2 puntos se podía dibujar una, una recta. Esos 2 puntos son la pendiente y la ordenada, ¿sí? O puede ser la pendiente, la ordenada al origen y el cero de la función. Entonces, si yo tengo el cero de la función y la ordenada al origen, uno de esos 2 puntos y también voy a poder graficar. ¿Qué tipos de recta, como la gráfica de la función afín es una recta, los tipos de recta que voy a poder tener son rectas que sean paralelas, rectas que sean secantes y rectas que sean perpendiculares. ¿Qué tenían cada uno? En el caso de las rectas paralelas, cuando son dos rectas paralelas, son aquellas que tienen la misma pendiente. Entonces, las rectas paralelas tienen igual pendiente. Por lo tanto, si yo tengo dos, por ejemplo, tengo dos funciones. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo la función f de x, que es 2x más 3, ¿sí? Y tengo la función g, las funciones, acuérdense que se nombraban con letra imprenta minúscula. 2x menos 5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Si yo las tengo que graficar, una va a pasar por la ordenada 3 y la otra va a pasar por la ordenada menos 5. Si yo las dibujo, me voy a ir al GeoGebra para dibujarlas. Si yo las dibujo había puesto por 3 positivo. Entonces, desde 3 voy a marcar un punto en 3, ¿sí? Y a partir de ahí, como el denominador de la, de la pendiente es 2 y tiene denominador cuando los números eran enteros, tenían denominador 1. Entonces, ¿qué significa? Que desde 3 me voy a mover 2 unidades hacia la derecha y voy a subir una. Y voy a tener otro punto
donde voy a llegar donde va a pasar la recta. Toco, paso por esos dos puntos, voy a tener la primera recta. Si yo tengo que graficar ahora la que pasa por -5, acá abajo, le voy a -5, ¿en qué voy a...? Marco en -5 la ordenada al origen, de ahí vuelvo a correr 2 a la derecha, 1 hacia arriba, 1 los dos puntos, y me van a quedar dos rectas que van a tener la misma pendiente y por lo tanto no se van a cruzar. Es decir, que para que sean paralelas tienen que tener la pendiente exactamente igual. Es decir, tiene que ser igual signo y los dos valores exactamente igual. Y el otro tipo de rectas que puedo llegar a tener son secantes, es cuando dos rectas tienen distintas pendientes. Y perpendiculares, que son las otras que más se trabajan, son aquellas que tienen una pendiente similar, pero que tienen que tener, son una inversa a la otra. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a tomar una recta que va a ser -3 medio de x -1, ¿sí? Esta es una recta y voy a tomar una perpendicular a ella que va a ser, o que va a necesitar tener este valor de pendiente invertido, es decir, que en vez de 3 medios tiene que ser 2 tercios, es decir, la tengo que invertir a la pendiente, y en vez de ser negativo, tiene que pasar a sección para que sea perpendicular. La ordenada al origen puede coincidir o no, pero para que sea perpendicular tiene que tener las pendientes, tienen que ser inversas, una positiva y otra negativa. Y de ese modo yo voy a poder trabajar con funciones perpendiculares, ¿sí? ¿Qué otro otro tema necesito conocer? Las gráficas se hacen todas de la misma forma. Tomo la ordenada al origen, en este caso correría 3 unidades a la derecha, 2 hacia arriba para una, y en la otra función, desde el -1, 2 unidades a la derecha y 3 hacia abajo. Se tienen que cortar en un punto y tienen que tener ese ángulo o sea, las dos se van a intersectar, y esa intersección tiene que formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Si no forma un ángulo de 90 grados, las funciones no van a ser perpendiculares, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tema venía después? Una vez que ya tienen la definición de función, paralelas o perpendiculares, aparecen las ecuaciones de la recta que pasan por uno y por dos puntos, ¿sí? La recta que pasa por un punto también tiene o sea, hay una sola ecuación que es la que yo les doy, que es la única recta que pasa por dos puntos a partir de la anterior. A lo mejor por ahí encuentran otras, o en el apunte hay otras fórmulas, pero si yo tengo determinado un punto, ¿sí? Un punto cualquiera del plano, por ejemplo, el eh, ¿qué tonto? Punto 2 -1, ¿sí? Y yo necesito pasar la recta por ese punto y me dan la función, por ejemplo, f de x igual a 2x, vamos a usar la de recién. Yo tengo que encontrar una recta que o sea, yo le voy a dar unas ciertas condiciones. Voy a encontrar una recta que sea paralela a la que me dan como dato,
pero que pase por el punto 2 menos 1. Entonces, la condición es que sea paralela. Al ser paralela, yo de esta función que tengo acá, tomo la pendiente. Yo sé que la pendiente, por condición de paralelismo, tiene que ser la misma, ¿sí? Entonces, la pendiente va a ser 2. Y ahora tengo que ver que pase por el punto 2 menos 1. No cualquier recta pasa por ese punto. Si bien yo puedo elegir hay infinitas rectas que pasan por un punto, como a mí me dan la condición que sea paralela y ya tengo la pendiente, hay una única recta que pasa por ahí. Y ahí tengo que usar la ecuación que se llama ecuación punto pendiente, que es y menos i1 igual a la pendiente a por x menos x1. ¿Por qué se le llama y a partir de ahora a las funciones? Porque es la representación de recta o de la representación gráfica de esa función lineal o afín, lo vamos a nombrar con la letra I. Equivalente, ¿sí? Lo que pasa es que en geometría no se habla de función, sino que se habla de recta y las rectas las nombramos siempre con la letra I o con la variable. Entonces, esta es la ecuación que se llama ecuación punto pendiente. A partir de ahí, de esta ecuación, nosotros tenemos que reemplazar los valores. El valor de A es la pendiente y el punto, como es un par ordenado, yo tenía que la primera componente era X, en este caso la voy a nombrar como X1, y la segunda componente de un par ordenado es Y, y las voy a nombrar con I1. Eso se hace de esta Y y de esta X que tiene que quedar como yo voy a tener que buscar una función para después graficarla, tiene que quedar en función de esta Y y de esta X. Es decir, que lo que yo voy a cambiar van a ser los de Y1, de X1, como de la pendiente. Voy a reemplazar el Y y el valor de X no se reemplaza. ¿Qué es lo que se reemplaza? El valor de I1, que en este caso es menos 1, lo voy a colocar entre paréntesis porque es negativo. Voy a reemplazar la pendiente. Y el valor de x1, que lo saco del punto, que en este caso es paréntesis porque el 2 es negativo. Yo ahí hice el reemplazo de la pendiente, de x1 y de y1. Ahora trabajamos algebraicamente, sacamos los signos, menos por menos es más, y para eliminar el paréntesis del segundo miembro, lo que tengo que hacer es propia distributiva, ¿sí? El 2 con el x y el 2 con el... Perdí la conexión. No sé, no sé hasta dónde escucharon porque se me cortó internet. ¿Me escuchan? Porque se me cortó internet y no sé hasta dónde escucharon. ¿Hasta dónde llegué? Porque vi que se cortó. ¿Dónde llegué? ¿Alcanzaron a escuchar de la distributiva?
Díganme hasta... Esperen que se me... Hasta volvamos a la distributiva. Bien, sí, se me cortó internet, anda bastante mal internet en mi casa. Bien, entonces, aplico distributiva. 2 por x es x. Y 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? Como yo tengo que llegar a esta fórmula donde tengo la pendiente y la ordenada, es decir, tener solo dos términos, que es el de la ecuación de la función lineal, el uno que está sumando lo voy a pasar al otro miembro, en este caso con el signo opuesto, que es restando. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la función es igual a 2x. 2x no lo puedo mezclar con el menos 4 y el menos 1 porque es una ecuación. Las variables, acuérdense que no se pueden mezclar términos que tienen variables con términos que no lo tienen. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y esa va a ser la recta que va a pasar por el punto P y que además va a ser paralela a la recta o a la función 2x menos 1. Si yo la grafico, me va a quedar dos rectas paralelas. ¿Por qué? Porque las dos van a tener la misma pendiente. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con una perpendicular. ¿Cuál va a ser la diferencia si la condición es que sea perpendicular? Que en vez de ser la pendiente 2, la voy a tener que invertir, a hacer un medio, y en vez de ser positiva, va a ser negativa. ¿Sí? De todos modos, si la condición es que sea perpendicular, se vuelve a hacer toda la repetición, se trabaja de la misma forma, pero con la pendiente ahora de una perpendicular. Y me va a quedar una recta con una pendiente inversa. Eso es un punto. ¿Qué pasa si yo, ¿sí? En este caso, cuando yo tengo dos puntos, vamos a poner menos 2, 4 y el punto P, punto Q, vamos a poner que sea 3 menos 1, ¿sí? Yo acá tengo dos puntos, el Q y el punto Q. ¿Cuántas rectas pasan por estos dos puntos? Cuando yo, si tengo, me voy a GeoGebra para mostrar, si yo tengo solamente, van a ver que pasa por dos puntos, pasa una única recta, ¿sí? Entonces tengo que encontrar la recta que pasa por el punto menos 2, 4 y la recta menos 1. Una vez que yo encuentro la recta, o sea, yo si quiero lo puedo graficar, puedo marcar los puntos, gráficamente lo voy a encontrar con las coordenadas, es decir, la recta la voy a marcar directamente desde las coordenadas. Fíjense, voy a marcar el punto P, que está en menos 2, 4, o sea, donde se unen, ahí tengo el 4, ese va a ser el punto P, coordenada menos 2 de X, y 4 positivo de Y. Y el punto Q va a estar en la coordenada 3 de X y menos 1 de Y, ¿sí? Donde se unen los dos puntos, el 3, en ese puntito voy a tener, o sea, donde está la intersección de los dos, o sea, donde se juntan los dos puntos, voy a tener que va a pasar por los puntos P y Q. ¿Cómo tengo que hacer la forma analítica? Lo primero que tengo que hacer es buscar la pendiente. ¿Por qué? Porque yo acá analizar desde los puntos, pero es bastante difícil que a veces encuentre la pendiente exacta o correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la ecuación de la pendiente con una fórmula, que es I2 menos I1 en el
dividido x2 menos x1 en el denominador. Valor de x1 y x2, los puntos van a ser los puntos, las coordenadas de los puntos que me dan, ¿sí? Como dato. Entonces, acá los puedo elegir al azar, ¿sí? O sea, da lo mismo a quién le voy a denominar x1 y a quién le voy a denominar x2. ¿Sí? Eso lo pueden elegir. Lo que sí, siempre tiene que estar ordenado. Si yo al punto P lo voy a llamar x1 e y1, al punto Q los voy a llamar x2 e y2. Lo puedo hacer al revés y me da exactamente la misma pendiente, ¿sí? Entonces, este es x. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar esos valores en la fórmula, ¿sí? De la pendiente. Entonces, reemplazo en este cociente y 2 corresponde al valor menos y 1. Ahora me fijo a quién le determiné x1 a x2 y los voy reemplazando. Y 2, ¿sí? Esto no se cambia a menos que el número sea negativo, pero siempre entonces menos el valor de I1, que es 4, en el numerador. Y en el denominador me va a quedar el x2, que en este caso determiné como 3, es 3, es el valor de 3, menos de la fórmula, de ese menos que está ahí, y menos 2. Y acá sí lo tengo que poner entre, porque el menos 2 es negativo, ¿sí? Entonces, me queda numerador, menos 1, menos 4. Denominador, 3, menos 2. Aplico regla de los signos, me va a quedar menos 1, menos 4, menos 5. Y en el denominador me va a quedar menos, con menos se hace más, 3 más 2, 5 positivo. 5 dividido 5, más por menos, me queda pendiente menos 1. Ya teniendo la pendiente, me vuelvo ahora a la misma fórmula que utilicé recién, ¿sí? A la de I menos I1 igual a I menos I1. Vuelvo a usar la misma fórmula, por eso yo les enseño esta sola, nada más para que no tengan tantas ecuaciones que aprenderse. I menos I1 por A por X menos X1. Y vuelvo a reemplazar como lo hicimos recién, ¿sí? Ya tengo la pendiente, que en este caso es menos 1. Recuerden que el X y la Y no se reemplazan. Y si reemplazo las coordenadas X1 y 1. Y ahora vuelvo a darles los mismos valores para no cambiarlos. Entonces me va a quedar Y menos Y1 la había determinado que era 4. Y X menos, también esto es de fórmula, menos 2, que es el X1. Y ya lo pongo entre, siempre que sea negativo, tienen que ir entre paréntesis. Y ahora lo resuelvo, ¿sí? Signos, y menos 4 en el primer miembro. Vuelvo a la distributiva, lo sigo acá. Me va a quedar y menos 4 igual a menos 1 por x, menos 1x, por 2, menos 2, ¿sí? Vuelvo a aplicar la distributiva. Acuérdense que acá, siempre que hay un paréntesis, se tiene que eliminar, pero se multiplica, ¿sí? Aplico distributiva y el 4 que está restando, lo paso al otro miembro sumando, ¿sí? Menos x igual a menos 2 más 4. Y ahí menos x en la pendiente o menos 1.
En la pendiente, 4 menos 2 es 2. Y esta sería la ecuación de la recta, que bueno, acá no me coincidió, pero debería por 2, que sería la ordenada del origen. Entonces, fíjense que se pasa por 2, uno a la derecha, uno para abajo, y debería llegar a un punto de la recta. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pregúntenme, por favor, porque yo no los veo. Entonces, si tienen alguna duda, vayan. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Eso, exacto. Esto es cuando hay dos puntos. Sí, todo este procedimiento que está acá es el que se realiza cuando hay dos puntos. ¿Sí? El anterior era cuando me dan un solo punto y alguna condición. Cuando tienen un punto y la ordenada al origen. Pero cuando tenemos un punto y otro dato. Si te dan un punto y otro dato como la ordenada, también lo tengo que trabajar con este método, porque la ordenada al origen, acuérdense que las ordenadas tienen la primera coordenada, o sea, por ejemplo. Entonces sería como si trabajaras con dos puntos. Esa es la respuesta de Sofía, que me pregunta si tienen un punto y otro ordenada, va a ser dos puntos. Ahora, si se les da la pendiente, ahí directamente hacen lo que hicimos en el primer ejemplo, que era, que es con la ecuación punto. Bien. Dice, bueno, porque en el punto 3 yo puedo resolver la, porque era pendiente más, pero no lo a ver, déjenme que lo vea, porque en el punto 3 para que busque el práctico, en el punto 3 dice, con pendiente ordenada al origen, con pendiente 2 al punto, con ordenada. Claro, en el 3C, que te dice ordenada al origen 3, que pasa por y que pasa por el punto 3,0, sería, habría que poner dos puntos, 0,3 y 3,0. Claro, tendría que ser 0,3, el de la ordenada, y 3,0, que es el otro punto que te dan. Entonces lo trabajaríamos con dos puntos. O sea, ahí tendrías el de la ordenada, que sería 0,3. ¿Sí? Ese es el punto de la ordenada. Y el otro punto que te dan como dato es el 3,0. Entonces ahí se trabaja de la misma forma que el ejemplo que les acabo de dar. X2, X1 y 1, X2 e Y2. ¿Sí? Y ahí se vuelve a trabajar como dos puntos. Bueno, eh, después de esto sigue porcentaje, que en realidad porcentaje no me voy a demorar mucho, porque en realidad, ¿cuáles son las funciones de proporcionalidad directa? Pregúntame, Sofía, qué duda sobre gráficos. Sí, en el punto 5. Déjame ver el punto 5. Dice para X2 en el 4 calcular su pendiente. Bien, mira, en el punto, volvamos. Te dice en el eje X corta en 2, es 3 está bien, pero no sé si sería 2. Ay, espera que me anulé todo, no sé qué dice. El 3 está bien. Pero no, este me cerró. Acá está. Como ordenada el origen, sí está bien porque el punto corta el eje Y en 3, que es la ordenada.
pero el 2 no, no sería la pendiente. Mira, ahora lo vemos. Y la ordenada, o sea, yo ya sé que, que me corta el eje Y, corta el eje en 3. ¿Puedo escribir? No sé por qué. Bueno, no me está dejando escribir. Corta el eje. El 2 es una raíz. Claro, o sea, es una raíz, pero no es una ordenada, no es la pendiente. Entonces lo que te puedo escribir en la pizarra, por eso no te escribo. Tendría que ser, se me, a ver si ahí lo puedo escribir. Sería la pendiente, no sé qué pasa, que no me deja. Cuando se me ha puesto que escribir. Bueno, no, no puedo escribir en la pizarra, se me ha trabado la pizarra. Ahí tendrías que hacer con la fórmula de la pendiente, que los puntos serían 0, 0, 3 para uno de los 0, tienes que tomar x1, a ver, no se los puedo escribir porque sería la pendiente. 0,3 es la ordenada al origen. Toma los dos puntos. 0,3 sería un punto y el otro punto es 3, 0. Entonces, te ponemos x1 a 0, por ejemplo, y 1 a 3. El 3, 0 va a ser al revés, x2 e y2. Entonces, la pendiente va a ser y2 menos y1, y2 menos x1. El y2 sería 0. 0 menos y1, que sería 3, y en el denominador te va a quedar 3, que sería el x2, menos 0. Menos 3 dividido 3 les va a dar pendiente menos 1. O sea que la función sería menos 1x más 3. ¿Ven que si puedo? No sé por qué. Exacto. A ver, ¿por qué no? 2. Ah, porque es 2, perdón. Yo lo estaba haciendo con 3. Es 2, está bien, tenés razón. Es 2. Es 2, 0, o sea que me queda 3 medios. La pendiente va a ser menos 3 medios x más 3. Vamos, si puedo escribir, se me trabó la pizarra esta. No me deja escribir, no sé por qué. Voy a dejar de compartir. Se me trabó la pizarra, no me deja escribir. Negativa, porque sería negativa la función. Sería menos 3 medios de x más 3. Voy a ver si puedo abrir otra pizarra, porque se me trabó la de recién. Ahí está. Bien. La otra no sé, no se pudo escribir. Bueno, ¿qué es lo que les decía de la función de proporcionalidad? Eh, Esa es la única diferencia con función afín, que cuando trabajamos con porcentaje o funciones de proporcionalidad, la ordenada al origen siempre es 0, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene función lineal, porque pasa por el origen de coordenada, y es una función que normalmente es lo que llamamos los ejercicios de porcentaje que les he puesto en, en el práctico. ¿Por qué nos piden porcentaje? Porque normalmente se trabaja en otras materias, trabajan mucho con porcentaje y después en estadística van a volver a trabajar con porcentaje. Es como una colación que nos piden que trabajemos con. Y el otro tema que es importante de esta unidad, así ya después vamos básicamente a lo que es el práctico, es sistemas de ecuaciones. Acá me pareció es sistemas de ecuaciones, ¿sí? En el sistema de ecuaciones, ¿qué voy a trabajar? Ah, mira, rayé todo porque no podía escribir y ahora sí puedo.
Cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones, nosotros una sola ecuación no la podemos resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que tener, o sea, si yo tuviera, por ejemplo, y a ver uno de los ejercicios del práctico. Y ahora les comparto. Vamos a hacer uno de los del práctico, así les queda x, 4y, menos 2y, menos 5, igual a 4. Bien, vamos. Ahora les vuelvo a compartir pantalla. Bueno, vamos de nuevo, que les comparto ahí la pantalla. Bien, nosotros vamos a trabajar ahora con sistemas de ecuaciones. Yo de los sistemas de ecuaciones les he dado, más se utilizan. Pueden usar el de sustitución y el de determinante. Por una cuestión de que por ahí a veces las ecuaciones les cuestan trabajarlas, es más fácil trabajar con el sistema de sustitución. De todos modos, si a alguno le resulta más fácil trabajar con con el sistema o de igualación, lo puede hacer. Yo les voy a dar, ahora en sistema de ecuaciones, les voy a dar, hacemos los dos métodos. De todos modos, eligen después ustedes cuál trabajan. A mi modo de ver, el, la, la facilidad de trabajarlo, para mí el de determinante es más fácil cuando se trabaja con variables. Lo único que tiene es que a veces está desordenado y hay que ordenarlos, pero me resulta rápido y más fácil trabajar con el sistema, con el método de determinantes que con el método de igual. Eso lo pueden elegir, ¿sí? Eh, a ver, ahí se está, ahí está, ahí se presenta. Tenemos el sistema de ecuaciones. En este caso, ¿por qué yo no puedo trabajar con? Porque si yo despejara de esta ecuación de 3x menos 2y igual a 4, despejara la y o despejara la x, siempre me va a quedar del otro lado una, ¿sí? En cualquiera de las dos. Le vamos a llamar, a esta lo voy a llamar a la primera ecuación, y b a la segunda ecuación. Voy a hacer primero el sistema de determinantes y después hago el de igualación. Lo único que tiene que tener el sistema para aplicar determinantes, que es el primer método, el de determinantes, es que tiene que estar ordenado. Y tiene que estar, la primera variable tiene que ser 3x o la x. La segunda tiene que ser la de la y. Y tiene que estar igualada al término independiente, ¿sí? Eso es el orden que tiene que tener. Primero, después sí, y después del igual, el término independiente. Esta segunda ecuación, que es la b, la a está ordenada, esa no pasa nada, pero la b está desordenada, porque primero tiene que estar el x, y el 3x lo tengo en el segundo miembro, entonces lo debería pasar al primer miembro. Como debe pasar al primer miembro, va a pasar negativo, ¿sí? Porque ahí tengo que hacer un despeje de la fórmula, o sea, este 3x lo pasé negativo. El 4y quedó en el primer miembro, pero lo voy a ubicar detrás de la y para que me quede ordenado. Y el término independiente, que es este menos 5 que está en el primer miembro, tiene que irse al segundo. Y como está negativo, va a pasar positivo. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? El 3x lo pasé al primer miembro y el y lo pasé al segundo miembro, ¿sí? En la primera columna las x, en la segunda las y, y en la tercera columna depende. Y se van a armar tres determinantes, ¿sí? Se trabajan con un triangulito.
y se trabajan en barras, ¿sí? Y voy a colocar en este determinante. Primero voy a trabajar con los valores de X y de Y. Es decir, voy a colocar el valor de 3 como está, el valor de Y con su signo, -2 como está. En este sector voy a colocar el -3 que corresponde a la segunda ecuación y el 4, al cual lo escribí como está ordenado ya en el sistema, pero sin las variables, ¿sí? Y ahora lo que se hace en este método es multiplicado, ¿sí? Al 3 lo voy a multiplicar con el 4 y al -3 lo voy a multiplicar con el menos. Esto se hace de forma cruzada. Y primero voy a multiplicar la primera diagonal, que se llama 3 por 4, que es la que menos, y siempre va a ser menos de fórmula, la segunda diagonal, que es la de flecha amarilla, que es -2 por -3, ¿sí? Multiplico cruzado. Entonces me va a quedar 3 por 4, 12, menos 2 por 3, 6, menos por menos más, y me queda 12 menos 6. 12 menos 6, perdón, 12 menos 6 es 6. Y este resultado lo reservo. Ahora voy a hacer lo mismo con un delta porque se le coloca un nombre al determinante, delta X, pero ahora sí voy en Y, ¿sí? Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las variables. Voy a tomar los términos independientes, el 4 y el 5, que están acá de este lado de la función, y los voy a colocar en el lugar de donde yo quiero averiguar la variable. En este caso, como quiero averiguar X, voy a reemplazar el 3 y el -3 por el 4 y por el 5, ¿sí? Que son los términos independientes. Los otros valores van a quedar igual. El -2 va a quedar igual y el 4 queda como está. Y vuelvo a multiplicar en forma cruzada. El 4 con el 4 y el -2 con el 5. De esa manera vuelvo a multiplicar 4 por 4 menos -2 por 5. Y lo resuelvo, ¿sí? 4 por 4 es 16. Y acá aplico regla de los signos, menos por menos, más 2 por 5, 10. 16 más 10 me va a quedar 26. El delta I. ¿Qué voy a cambiar? A estos dos valores los voy a cambiar, pero ahora no en el lugar que irían las X, sino en el lugar que irían las Y. De iría el -2 y el 4, lo voy a reemplazar por 4 y 5. Y en el otro, la otra columna va a quedar como estaba al comienzo. O sea, yo siempre partiendo de este determinante. Primero cambié la primera fila por X y ahora cambio la segunda. El 3 y el -3 quedan como están. Y vuelvo a multiplicar cruzado. Siempre la diagonal, esta que estoy haciendo con la línea roja es la primera y la segunda diagonal con amarillo. Entonces me va a quedar -3 por 4, la primera diagonal, menos de fórmula, y ahí no se va a cambiar ese menos, 4 por -3 o -3 por 4 es lo mismo, -3 por 4. Y vuelvo a resolver. 3 por 4 me queda -12, acá menos por menos más. Cero, ¿sí? Una vez que yo ya tengo los tres determinantes, lo último es buscar quién es X y quién es Y, ¿sí? Y para eso, para buscar X, divido el delta X
que saqué, que en este caso fue 26, con el delta. Y para buscar y, divido el delta y con el... Y de esa forma termino el sistema de ecuaciones. O sea que x me va a quedar 26 sextos, delta x dividido 6, lo puedo simplificar obviamente, y el y me va a quedar 0 dividido 6. Eso 0 dividido 6 me va a dar 0, y 26 sextos, si lo simplifico por 2 me va a quedar 13 por tercio. Y ahí terminaría el sistema de ecuaciones. Este es el método, a mi modo de ver, más fáciles para trabajarlo, ¿sí? De todos modos, está el de sustitución, perdón, el de igualación, que es despejar una variable de cada una de las ecuaciones, x o y, ahí ya se trabaja como ecuaciones y se terminan igualando. Y de ahí se despeja primero x y después se tiene que hacer lo mismo con la y. Más largo y por ahí es bastante más eh, complicado. En este método, el de determinante, no usan X, no usan Y, por eso a mí me resulta que puede ser más fácil. Bueno, esos serían básicamente los temas principales ¿sí? Ahora sí, vamos a los prácticos. Bueno, los que van quedando, dudas que tengan, pregúntenme cuáles dudas que tienen, y vamos al práctico en sí. Lo que les iba a decir era, si ustedes quieren para trabajar, quieren usar el GeoGebra, que es un sistema, un graficador, lo pueden hacer, ¿eh? Pueden trabajarlo directamente y graficar. Si lo saben utilizar, saben que es bastante simple, es colocar la función y se va a graficar, o graficarlo con los puntos y la pendiente si ustedes necesitan. En el primer punto había que graficar, después en el segundo punto, bueno, había que graficar e indicar pendiente y ordenada. En las que tengan igual pendiente, bueno, tienen que indicar cuál era yo se los dije, cuál era la condición para que sean de igual pendiente, que es lo que tenían, cómo iban a ser las rectas, o sea que ahí justifican con las condiciones. Después, en el punto 2, en el ejercicio 2, lo que tienen que hacer es despejarla, la fórmula, es decir, acuérdense que tienen que dejarla ahí solita, y siempre tiene que quedar de un lado de la ecuación las x, el número con la x y el término independiente, y del otro lado el valor de la y, ¿sí? O sea que en el punto 2 lo que tenían que hacer era solamente despejar o acomodarla de manera que me queden la y sola, en este caso la y sola, y en el segundo miembro la x y la y se hace el traspaso obviamente con los signos, ¿sí? Después, bueno, una vez que determinan el tipo, o sea que les queda un número con x y un término independiente en el segundo miembro, indicar quién es la pendiente, la ordenada, que siempre va a ser el que acompaña a la x, la pendiente, y el que no tiene x, la ordenada al origen. Y grafican, ¿sí? En el punto 3 era utilizar la función punto pendiente. Para la A tenían que hacer, tienen la ordenada al origen y pendiente 2, es decir, que ahí la ordenada al origen es el punto 0,4, o sea que lo trabajan con pendiente y ordenada, o el punto 0,4, lo mismo en el ejercicio 3B, y en el C, es el que me habían preguntado antes, lo pueden trabajar con 2 puntos. En el ejercicio 4 también es trabajar la recta con la ecuación de 2 puntos, es decir, con la ecuación determinada por 2 puntos.
Pues en el punto 5, bueno, también ya me lo habían preguntado, era indicar la función y la ordenada al origen. También trabajenla como si fuera dos puntos. El punto 6 está cortado, así que no lo tienen que hacer. Y el que son los problemas. Y ahí es donde creo que varios me habían preguntado. ¿Qué duda tienen del punto? Esperen que no los encuentro. Del punto 7. ¿Alguna duda especial? Si no, lo decimos en forma oral. Dice, un técnico en equipos de música cobra una tarifa fija de 4.500 pesos por revisar el equipo y realizar un diagnóstico del problema que presenta. Luego, por cada hora de trabajo que le demanda su arreglo, tiene estipulado una tarifa de 900. Escribir la función lineal f de x igual a x más b. Bien. ¿Qué tienen que determinar? ¿Qué vendrían a ser los 4.500 y los 900? Los 4.500 es la suma fija, es decir, vendría a ser lo que es la ordenada del origen. Sería el valor de B. Y los 900 va a depender, creo que era de las horas de trabajo, ¿sí? Si trabaja, dice, de acuerdo a cada hora de trabajo. Si trabaja X horas, o sea, si trabaja 3 valor. Si trabaja X horas, va a ser X por 900, que sería el cargo que le corresponde por cada hora de trabajo, más el cargo fijo. Sería 900 por X, más los 4.500, que sería el cargo fijo. Esa sería la función, ¿sí? Y después pide, bueno, escribir la función, explicar el significado, que es lo que significarían que se los acabo de decir, los valores A y B, graficarla y encontrar el número de horas que trabajaría el técnico por 22.500. Cuando les piden eso, o sea, para ver cuánto, es como armar la ecuación, es decir, yo tengo la función que va a ser 900 por X más 4.500. Cuando me piden un número estipulado de horas, X sería la cantidad de horas, entonces lo igualo esa función a 22.500 y despejo. Es una función, básicamente es una ecuación. Es despejar X y van a obtener el valor, o sea, la cantidad de horas que trabajaría cobrando eso. Y después de escribir cómo cambiaría la función y su gráfico si no cobrara la tarifa fija, es decir, que si no cobraría la tarifa fija, solamente cobrarían 900 abajo. Sería una función de proporcionalidad directa, pasaría por el origen de coordenada, pues no tendría un cargo fijo. Y por último, cambiar el 900, ¿sí? Si cobras 4.500 de tarifa fija, pero con una tarifa por hora de 700, es hacer el cambio de 900 por 700. En el 8, en el ejercicio 8, es algo similar también. Dice, un almacén vende lavandina suelta en bidones de 5 litros. Cobra 150 por el envase y 600 por litro de lavandina. Construir la función lineal. Vuelvo, acá sería el costo, o sea, lo fijo, el cargo fijo sería el bidón, que sería los 150 pesos de bidón. Y el cargo por litro de lavandina son los 600. O sea que la función me quedaría 600 pesos por cada litro, más el cargo del bidón, que era 150 pesos. Bueno, indicar la pendiente, la ordenada. Dice, ¿cuánto deberá pagar una señora que compró 3,5 litros de lavandina y no tenía envase? Bueno, a la cantidad de litros, que sería el valor de X, en la función la tienen que reemplazar a la X por 3,5 y si no tengo el cargo del envase. Sería 600 pesos el litro por 3,5 más el precio del envase. Y después en el de lavandina se podrá comprar solo si se dispone de 2.550 y tampoco tiene envase. Es lo mismo
que en el ejemplo, en el punto 5, tengo que igualar, es una ecuación que se iguala a 2550, o sea, la ecuación del modelo, que sería 600 por x más 150, igualado a 2550, y ahí despejan el valor de la x. Y en el ejercicio 9, dice, para una empresa ubicada en el sur del país, el costo de producir diariamente 30 televisores de 2 millones y medio es de 2 millones y medio. Si su producción es de 40 unidades del mismo televisor, es de 3 millones. Sabiendo que el costo de la empresa está relacionado linealmente con la cantidad de televisores diarios y que la capacidad máxima de producción diaria es de 50 aparatos, ¿cuál es la función que permite describir los costos de producción? Bueno, acá hay dos. Tenemos, si tiene que producir 30 televisores, el costo es de 2, a ver si es de 2 millones y medio, si fuesen 40. Dice, ¿cuál es la función? Bueno, el costo sería la cantidad de, acá no, no tiene, si no tiene costo fijo acá, sería 30 televisores, oh, espera, bueno, acá que hay una, bueno, esto es más o menos un sistema de ecuaciones. Hay que, el costo es 2 millones y medio el costo si produce 30 por X. Y 3 millones si hace 40 por X. Eso sería el costo de cada uno. Estimar el costo de producir 35 unidades del mismo producto en un día. Y si la empresa vende 150.000 de cada uno, ¿cuál es la función de ingreso? Mm, Bien, si la empresa vende, sí, hay que hacer un equilibrio. Si la empresa vende televisores de 150.000 cada uno, ¿cuál es la función de ingreso? Ah, aunque hay que trabajar con las funciones, yo no sé si ustedes las están, esperen que me vuelvo acá, no sé si las están trabajando en alguna otra materia, a costo e ingreso, porque estas son ya funciones, o sea, son funciones afines, pero ya con variables de costo y de ingreso. Mm, No sé si en costo la estarán trabajando. Bueno, eh, sí, sí, a ver, alguno está ahí que me conteste sin costo. ¿Ustedes tienen costos? ¿La materia costos? ¿O en alguna todavía no? Porque les tienen que dar las ecuaciones de costos, de ingresos. Bueno, entonces, porque son ya funciones, son variables, son fórmulas de matemática más bien financiera. Y ahí tienen que saber el costo variable, costo fijo, costo variable. Pero si no entienden costo, esto no lo van a poder hacer. Bueno, el punto 9 no lo hagan, porque tienen que saber costos. Y no sé si ustedes no tienen, no saben, el punto 9 lo eliminamos. No, porque son de costo las funciones. Sí, tienen que saber costos y no sé si tienen costos este año. No sé si tienen, o en el segundo semestre me parece que tienen costos. ¿Tienen la materia de costos o todavía no?
No hacemos ni enseñan. No, 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 en general en la carrera, si todavía no han tenido, bueno, entonces el 9 sáquenlo, elimínenlo porque tienen que tener costo fijo, costo variable. Pero bueno, nada, el punto 9 lo eliminamos. Y el 10 bueno, el 10 es porcentaje. Esto sí, porcentaje, calculo que por más que no lo hemos visto, el 10% de un valor, sí, eso imagino que lo saben. Bueno, el de 9 sáquenlo, lo vamos a eliminar porque si no han tenido costo no van a entender, porque hay que hacer una función de costo. Bueno, bien. Punto 9 eliminado. Y el 10 9 eliminado. El 10 es calcular porcentajes. Eso sí, lo deben saber porque todos los días trabajamos con porcentajes de aumento. No, no, del 2 no. El 2 se entiende. No, el 10 es aumento. A ver, si todos los días van al supermercado y encuentran un 10% de aumentos, tienen idea de lo que pasa. Así que aumentos creo que saben los que son los. Dice, si el precio original de un producto era 50.000, aumentó un 10%. Bueno, creo que la vida misma nos está dando aumentos todos los días, de que creo que sabemos lo que son los porcentajes de aumento. Bueno, el 10 sí lo pueden saber. Y el C ya se los hice, porque es el que les acabo de dar como ejemplo. Tienen que hacer el A y el B con el método que ustedes quieren. Bueno, dudas, preguntas, pregúntenme ahora qué es qué parte del práctico es lo que no, por ahí no les sale, porque ya me han hecho un par de preguntas, pero quiero ver si hay algo más que ustedes quieran saber. Preguntas, nada. Están callados. No. Eh, si tienen alguna duda, escríbanme. Por ahí a veces yo voy a abrir un foro en el trabajo o en el, en la clase para que por ahí escriban las dudas. Entonces, por ahí, si yo no, a veces se me complica contestar entre la semana, pero por ahí, como todos los foros acceden todos, por ahí algún compañero puede también preguntar lo mismo o ayudar también si tienen alguna duda. Porque por mensajería, a veces a mí me llega al mail el mensaje y si no se lo, o sea, si yo para leerlo me tengo que meter a la plataforma, por eso a veces me cuesta contestar al momento, o sea, hasta que no entro, no ingreso a la plataforma, no. Si bien veo los mensajes por el mail, pero no me deja abrir el mensaje. Así que sí o sí tengo que ingresar a la plataforma. Bueno, dudas que tengan, me las escriben, o yo voy a armar un foro ahora para que dudas que les queden del trabajo práctico 3 las escriban ahí en el foro. Y yo se las voy contestando, o alguno de ustedes, si lo tiene más claro, lo puede ir. La semana que viene, yo ahora voy a preguntar si el lunes que viene, de 16 a 17, eh, nos conectamos para ver qué dudas tienen, porque ya es la clase previa al parcial, ¿sí? Así que las dudas, saquen todas las dudas que tengan, escríbanlas de última y ya la semana que viene, en una horita de 5 a 6, nos conectamos y me las hacen. Y yo ya el miércoles en la mañana les subo la integración que va a ser un similar a lo que va a ser el parcial. Bueno, nos estamos viendo la semana próxima. Adiós.